Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Sí, doctor. Bueno, mis doctores, ¿en qué artículo quedamos el día de ayer? Profe, quedamos en el artículo 115 de la perturbación psíquica y vamos a comenzar a ver el 116 de la pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Ah, bueno, perfecto. Entonces, a ver, les explico. Miren, no siempre, aunque nosotros ya evacuamos, mis doctores, ya evacuamos el tema del homicidio. Quiere decir, mis doctores, que desde el día de ayer, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lesiones personales. Ojo, de lesiones personales. Pero puede pasar, ojo, puede pasar que en un caso de tentativa de homicidio se ocasionen lesiones personales. Esto es, si en un hipotético evento una persona le infringe a otro una puñalada en el pecho, pues obviamente vamos a estar ante un caso en que se producen unas lesiones personales. Claro que se producen las lesiones personales, pero nunca vamos a determinar que ese actuar constituye el delito de lesiones personales, porque lo que vamos a interpretar es cuál era la intención de la gente. Y si la puñalada iba al pecho, por más de que se ocasionen unas lesiones personales, pues estamos ante una tentativa de homicidio. ¿Se ocasionan unas lesiones personales? Sí. La interpretación que nosotros le damos a ese acto o ese actuar es básicamente una tentativa de homicidio en virtud del sitio en donde se produjo el ataque. Y eso lo determina ¿quién? Eso lo determina el fiscal, eso lo determina el defensor y en últimas lo determina el juez. Pero entonces tengamos muy claro que tenemos que hacer una interpretación de cómo se produce el ataque, de lo que ustedes van a conocer más adelante como las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esas circunstancias de tiempo, modo y lugar le dirán al intérprete jurídico, le repito, fiscal, defensor o juez, si estamos ante un caso de lesiones personales o si estamos ante un caso de tentativa de homicidio. Incluso se puede llegar a presentar un caso de tentativa de homicidio en donde nunca se ocasiona ninguna clase de lesión. Por ejemplo, si yo apunto con mi arma de fuego a la víctima y no le doy, el tiro pasa por el lado de la cabeza, ni siquiera la rasguñó. Nótese que en esos casos no habría ni siquiera unas lesiones personales, pero sí existe una tentativa de homicidio. Claro que existe. Entonces, ojo con la interpretación que le van a dar ustedes a los casos. Y les repito, ustedes en su oficina o indistintamente como actúen en el proceso penal, ustedes se van a enfrentar ante casos y tendrán que evaluar. Eso es lo primero. Lo segundo, del artículo 112 al artículo 115, que hemos llegado al 116, básicamente, que es la pérdida anatómica. Estamos hablando inicialmente, doctores, de lesiones personales dolosas. Por ahora estamos hablando de dolo. Las lesiones personales son delitos de resultado. Ojo, son delitos de resultado. Y tal como lo habían ustedes aprendido y tal como lo dijimos en este módulo, los delitos de resultado son los que admiten la tentativa. O sea, solo admiten la tentativa los delitos de resultado. Sin embargo, doctores, cuando yo indico que los delitos de resultado admiten la tentativa, se tiene que hacer una excepción. ¿Cuál es? Las lesiones personales. Ojo, las lesiones personales no admiten la tentativa. Entonces, todos los delitos de resultado admiten la tentativa, salvo las lesiones personales.
Y todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Ustedes dicen, ¿por qué? Porque lo dijo el profesor. No, pues porque lo dijo el profesor, apague y vámonos, porque eso se denomina un argumento de autoridad y no. Los argumentos de autoridad son los que, miren, ustedes en argumentación jurídica, de pronto si ven esa materia, van a conocer unos argumentos que se denominan los argumentos de autoridad. Es así porque lo digo yo. No, pues ¿cómo así que porque lo dice usted es así? No, eso es un argumento de autoridad y eso no es, no es una explicación del por qué algo es o no es. La razón por la cual las lesiones personales no admiten la tentativa es precisamente la pena. Acuérdense, señores, que cada lesión personal de las que vimos del artículo 112 hasta el 116 tienen una pena distinta. Todas tienen una pena distinta acorde con la lesión que se produzca. Entonces, si hay una pérdida anatómica del órgano o del miembro, pues habrá una pena. Si hay deformidad, habrá otra pena. Si hay una incapacidad para trabajar, habrá otra pena. Entonces, nosotros en las lesiones personales, siempre, lo primero que tenemos que determinar es cuál lesión personal se produce. Y una vez hemos determinado cuál lesión personal se produce, pues entonces, ¿a qué artículo nos vamos a remitir? Si al 112, al 13, al 14, al 15, pero primero tenemos que saber ante qué lesión estamos trabajando. Pero mal podría, en un caso hipotético, en que yo tomo mi cuchillo, ojo, tomo mi cuchillo y le hago un lance a la víctima a sus pies. Pero la víctima es una persona muy ágil y salta y esquiva el lance. Entonces diríamos, ¿y ante qué? Claro, estamos ante una tentativa de lesiones personales. Claro, ¿por qué? Porque yo hice el lance, pero por una causa ajena a mi voluntad, ¿cuál es? Pues la agilidad de la víctima, pues no ocasioné ninguna lesión. Pero entonces, ¿ante qué lesión estaríamos? ¿Ante una tentativa de cuál? ¿Del 112 o del 13 o del 14 o del 15 o del 16? No sabemos. No sabemos porque a la final no se ocasionó ninguna lesión. Entonces es por eso, por la pena, porque un médico no podría decir, mire, si esa cuchillada hubiese hecho objeto en la víctima, hubiese ocasionado de pronto una pérdida anatómica. Un médico, ¿cómo va a decir eso? Un médico casi que estaría adivinando. Y no, eso no se puede establecer. Por eso, mis doctores, esa es la razón fundamental por la cual las lesiones personales no admiten la tentativa, aún siendo un delito de resultado. Sin embargo, aquí siempre hay peros y siempre hay arandelas y siempre hay mil cosas. Sin embargo, no toda esta afirmación que yo hago no es absoluta, es una afirmación relativa. Entonces, ojo, cuando yo diga, las lesiones personales no admiten la tentativa, la respuesta es sí, pero no las lesiones personales del 112, del 113, del 114, del 115 y del 116. Esas lesiones no admiten la tentativa, no admiten la tentativa. De pronto otras sí, y vamos a ver cuáles. Esto no es que yo se los deje ahí en el aire y los deje a ustedes con la duda, no, vamos a ver cuáles. Y todo este preámbulo o toda esta contextualización tiene un porqué. Ustedes que son personas que les gusta el jet set jurídico, no el jet set de la farándula ni ese, sino el jurídico, a ustedes les gustan los casos, ayer estaban por allá en el caso de Laura Moreno y Jessy Quintero, en el cual vuelven y dicen que las niñas son inocentes, las damas o las chicas son inocentes, y es que lo eran. Miren, ese caso yo lo conocí a profundidad, igual que el de los hermanos Uribe Noguera. Ese caso de Laura Moreno y Jessy Quintero, yo lo conocí en profundidad porque por aquel entonces, que era menos viejo, uno de los abogados de la defensa de Laura Moreno me buscó para que pues, analizara ese caso. Y en esa época yo dictaba clase también ahí en la universidad. En esa época, miren, esto es como les voy a contar mi historia, aunque a nadie le interesa, pero esa fue la historia. Esa fue la primera vez que yo dicté clase en esta universidad donde ustedes estudian. Antes yo había dictado clase en la Universidad Libre, que es mi alma mater, pero allá no dictaba clase todos los días. Y yo quería dictar clase todos los días en virtud básicamente de la plata. Eso aquí no, es de la plata, porque me pagaban más. Entonces en la Universidad Libre me pagaban menos porque en la Universidad Libre lo que hacía era reemplazar a los profesores cuando
cuando estaban enfermos o qué sé yo. Entonces ya la vicedecana, que en esa época era una doctora que hoy en día se llama Liliana González, una gran penalista, que la vicedecana, era la vicedecana en esa época en la universitaria, me dice, Nelson, yo trabajé con ella y estudié con ella, me dice, Nelson, venga acá y yo le doy la oportunidad de dictar clase todos los días. Yo le dije, listo. Entonces, esa vez yo les dije a mis alumnos de Derecho Penal General, les dije, miren, a Laura Moreno y a Jessy Quintero las van a absolver, porque conocí el proceso, conocí las pruebas y asesoré a los abogados de la defensa por aquel entonces. Y hoy en día, pues, vemos como ya no solo un juez, sino 4 jueces han dicho que a Laura Moreno y a Jessy Quintero son absueltas. Pero la pregunta es, y no la pregunta, es el análisis que nosotros le tenemos que hacer a esto es el siguiente. A estas chicas, si bien es cierto, las absolvieron, sobre ellas ya pesa una condena. ¿Cuál una condena? Una condena social. Una condena social. Porque ante la sociedad ya eran culpables por los petardos de periodistas que tenemos en Colombia, que condenaron a estas mujeres. Y las únicas personas que dicen si alguien es responsable o inocente de un delito es un juez, no un periodista de pacotilla. Pero bueno, ya eso es para que tengamos en cuenta la presunción de inocencia constitucional. Toda persona es inocente hasta que un juez y un juez penal determine que son culpables. Antes serán inocentes. Por más de que sacan 1000 programas y 1000 series de Netflix y de todos los programas del mundo que digan determinado asunto. A donde voy, mis doctores, es que como a ustedes les gusta el jet set jurídico, a ustedes les gusta ese morbo que generan las noticias penales, lógicamente. El artículo 116A del Código Penal nace con base en un caso de relevancia o en un caso importante o en un caso que le dieran mucha prensa o mojó mucha prensa, que es un caso que se conoce como el caso de Natalia Ponce de León. Allá salió el caso de Natalia Ponce de León. Y ustedes saben que Natalia Ponce de León era una dama, una chica muy hermosa, y un tipo por allá, un enfermo, le arrojó un ácido en su cara y la desfiguró. Básicamente eso fue lo que pasó. Por las razones que sean, pero eso fue lo que pasó. Es absurdo como el Congreso, que es otra entidad, desafortunadamente de instituciones estamos muy mal, el Congreso aprovecha un caso tan aberrante y tan fuerte como el de Natalia Ponce de León para hacerse famoso y sacar esta ley, cuando Natalias Ponce de León en Colombia han habido muchas. Han habido muchas Natalias Ponce de León. Mujeres agredidas con ácido, han habido muchas. Sino que esta era una mujer relativamente importante. Entonces, como es relativamente importante, entonces ahí sí le dan toda la prensa. Pues deberían darle la prensa a todos los casos, no solo a las de la gente importante. O cuántas Juliana Zamboni han habido. Muchas niñas que son violadas y son asesinadas, pero como es gente importante les dan prensa, pero a la gente del común no. Y existen muchos. Pero bueno, entonces allá el Congresito lo que hace es emitir una ley que se denomina la Ley Natalia Ponce de León. Y esa ley, mis doctores, incluye o introduce el artículo 116A del Código Penal. Y miren lo hermoso que es el Congreso y lo hermosa que es la justicia. Esto todo es, pues, metafóricamente y haciendo uso como el sarcasmo. Si ustedes se toman el trabajo de analizar el caso de Natalia Ponce de León, o las personas que lo conocen, se van a dar cuenta, doctores, que a este chico que lesiona a Natalia Ponce de León lo condenan. Ojo, él lo condenaron en primera instancia, todavía está por allá la condena de segunda instancia, creo, y el recurso extraordinario de casación que se va a interponer. Pero él lo condenan en primera instancia. Y a él lo condenan en primera instancia por un delito. El delito por el cual condenan a este señor es el delito de tentativa de homicidio. Ojo, tentativa de homicidio. Y les pregunto, mis estimados doctores, cuando este sujeto arroja ácido en la cara de Natalia Ponce de León, ¿quería matarla? La pregunta es, ¿quería matarla? Ese es el análisis que nosotros los penalistas tenemos que realizar.
eventualmente hubiese podido morir. No, sino ¿qué quería? Pregunta, en otro caso, si yo soy un atracador, de hecho hasta la cara lo dice, pues, hasta tengo cara de atracador con base en lo que decía Lombroso cuando estudiaron ustedes con las escuelas de Lombroso y del delincuente nato en que acorde con las medidas de la cabeza se sabía si una persona eventualmente podía ser delincuente o no. Eso es la escuela lombrosiana del Código Penal. Si yo soy un atracador, pues la verdad sí, mire, la verdad yo dicto clase de 8 a 12 y después de las 12 salgo y atraco, pero yo soy un atracador muy pobre, yo soy un atracador que hasta ahora está empezando a trabajar y mi herramienta de trabajo es un cuchillo, pero como hasta ahora empecé en las lides de los atracos, pues el cuchillo que tengo es un cuchillo viejo, no es un cuchillo nuevo porque todavía no he generado los suficientes ingresos para adquirir una herramienta de trabajo nueva. Entonces tengo mi cuchillo viejo y es un cuchillo oxidado. Puede pasar que yo salga ahorita a las 12, llegue una víctima y le infrinja una puñalada en un pie. Pero en virtud de lo oxidado y lo podrido que se encuentra ese cuchillo, eventualmente, si esa víctima a la cual puñalé en un pie no es tratada por un médico, eventualmente puede darle una infección y morir. Pero eso nada tiene que ver con lo que diga el fiscal o con lo que diga el juez. El fiscal nunca se tendrán que basar en un concepto médico, no. Si la persona puede morir o no. En este caso del cuchillo, claro, le puede dar una infección, porque miren ese cuchillo tan podrido que yo lo apuñalé, pero no quiere decir que lo que yo hubiese intentado, lo que yo quería era matar a esa persona, porque si no le hubiese infringido el ataque en otra parte del cuerpo y no en un pie. O puede pasar que aún teniendo el cuchillo nuevo, yo le infrinja la puñalada a la víctima en una pierna, pero esa persona fuera hemofílica y muriera. ¿Y yo qué iba a saber que era hemofílico? Yo intenté fue lesionarlo para que pues fuera más fácil el hurto, pero no podríamos decir que por solo el hecho de haberlo lesionado y que eventualmente en virtud de alguna patología que subiese anterior o en virtud de alguna situación pueda llegar a morir, no podríamos decir por ese solo hecho que se trata de una tentativa de homicidio. A donde yo voy, doctores, es que al señor o al sujeto o a la gente que le ocasiona la lesión con ácido a Natalia Ponce de León, lo condenan por tentativa de homicidio, cuando él no quería matar a Natalia Ponce de León. Si lo hubiese querido matar, pues toma un cuchillo y le pega 4 puñaladas en el pecho y ya, y de hecho es más fácil conseguir el cuchillo que conseguir el ácido. Es mucho más fácil conseguir el cuchillo. Por eso la Corte Suprema de Justicia le va a rebajar la pena a este tipo. No es que lo vaya a dejar absuelto, le va a rebajar la pena. No lo va a condenar o va a corregir el yerro, y no lo va a condenar por una tentativa de homicidio, sino por unas lesiones personales. Unas lesiones personales muy fuertes, con una pena alta, claro que sí, pero al fin y al cabo unas lesiones personales y con una pena menor a una tentativa de homicidio. Y es tan así, doctores, es tan así que cuando se conoce el caso de Natalia Ponce de León, yo digo que el Congresito emite una ley, y es la ley que introduce ese artículo 116A, que es la ley 1773 del 2016. Pero nótese, mis doctores, que esa ley introduce un tipo penal, pero ¿en qué capítulo? En el capítulo de las lesiones personales, no en el capítulo del homicidio. Quiere decir que hechos como el de Natalia Ponce de León son lesiones personales, porque aquí nomás ese artículo 16A en su artículo, en su bautizo o en su nombre o en su nomen juris, como ustedes dicen, ustedes los eruditos jurídicos dicen, lesiones, dice lesiones con agentes químicos. Son lesiones, no son intentos de homicidio u homicidios tentados, no lo son, son lesiones. Si este señor hubiese querido matar a Natalia Ponce de León con un ácido, pues se lo da a tomar. No se lo arroja en la cara, él quería era lesionarla de la forma más cruel y de la forma más vil, pero lo que quería era lesionarla, desfigurarla, lo que quería. Y la desfiguración es una lesión personal. Leamos, por favor, o alguien que me colabore con la lectura del artículo 116A del Código Penal. Artículo 116A. Adicionado
Ley 1773 del 2016, artículo primero, lesiones con agentes químicos, ácido y o sustancias similares. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud usando para ello cualquier tipo de agente químico, alcaliz, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de 150 meses a 240 meses y la multa de 120 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta cause deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o anatómica, la pena será de 251 meses a 360 meses de prisión y multa de 1.000 a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. Parágrafo. Inexequible, sentencia 107 de octubre 31 del 2018. Parágrafo 2. La tentativa en este delito se regirá por el artículo 27 de este código. Gracias, Diana. Pero miren lo que lo lee, miren y notemos lo que nos lee Diana en su último o en su primer parágrafo, porque el otro parágrafo fue declarado inexequible. Dice, la tentativa en esta clase de lesiones se opera. Esto quiere decir, mis doctores, que cuando yo les hice la afirmación que por regla general no se admite la tentativa de las lesiones personales, existe una excepción y son estas lesiones personales. Estas lesiones personales producidas con ácido sí admiten la tentativa. Sí admiten la tentativa. No lo leyó la compañera, allí dice parágrafo. La tentativa en este delito se regirá por el artículo 27 de este código. Absurdo, torpe. Bueno, tengo 1000 palabras para lo que hace el Congreso con este delito. Miren cómo va a ser el Congreso capaz de decir que la tentativa se admite en esta clase de lesiones y en otras no. O admítala en todas las lesiones o no la admita en ninguna. Miren, por ejemplo, ¿cómo se podría pensar una tentativa de lesiones personales con ácido? Miren, yo quiero lesionar con ácido. Tengo el ácido y lo arrojo al cuerpo de la víctima y la víctima lo esquiva. O no tengo la puntería suficiente y el ácido cae al suelo, o me mueven la mano y no logro hacer impacto en la víctima. En esos casos en que yo arrojo a la víctima el ácido y no logro mi cometido, no logré lesionarla, porque si le cae ácido en su cuerpo o en su cara, pues ya la lesioné. Entonces no hablaríamos de una tentativa de lesiones personales, sino de unas lesiones personales consumadas. Pero si yo arrojo el ácido y no tengo puntería, o la víctima lo esquiva, o me mueven la mano y no logro hacer o blanco en la víctima, entonces dice este artículo, sí se admite la tentativa y esta persona podrá eventualmente ser procesada por el delito de tentativa de lesiones personales. Pero entonces si yo hago lances con un cuchillo, o sea que si ya las lesiones personales no se van a ocasionar con un ácido, sino con un cuchillo, ahí sí no admite la tentativa. Por favor, señor legislador, o contemple la tentativa en todas las lesiones personales o no las contemple ninguno, pero no haga un trato tan discriminatorio. Pero ahí está pintado nuestro Congreso de la República, ahí está pintado la peor entidad que tenemos en las instituciones colombianas, que es el Congreso de la República. Ahí está cómo hace un tratamiento tan diferencial entre unas lesiones y otras. Pero bueno, mis doctores, lo importante es que sepamos que las lesiones con ácido sí admiten la tentativa. Eso es lo importante, que sepamos eso, que las lesiones con ácido admiten la tentativa. Y que acorde con la lesión de ácido que se produzca, pues existirán penas distintas. Si la lesión se produce en la cara, pues habrán unas lesiones. Si las lesiones se producen en el cuerpo, habrán otras lesiones. Depende con la lesión que se produzca con el ácido. Depende básicamente de la lesión. Aquí solo estamos hablando de lesiones con ácido o álcalis, no alcalis, sino álcalis. Álcalis y ácido, pues básicamente es un sinónimo. Andrea Victoria. Buenos días, doctor. O sea, entonces,
como conclusión, entonces, las lesiones personales es un delito de resultado, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Los delitos de resultados son los que admiten la tentativa, menos las lesiones personales, pero en las lesiones personales el único que admite tentativa es el de agentes químicos, el 116A, no más. No más. ¿Estoy bien? Está perfecto. Ok. Los demás, ninguno acepta tentativa por la pena. O sea, Porque ninguna todos otra lesión. Lesión. ninguna otra lesión admite la tentativa por la pena, por lo que es dependiendo la lesión que ocasiona. Ajá, claro que sí. Pero O- entonces, otra cosa que se me olvida decirles y voy a hacer un poquito, pues voy a dañarles el día. Mañana vamos a hacer un parcial. El primer parcial que hicimos fue el análisis de una sentencia. Mañana ya va a ser el análisis de una sentencia más la resolución de un caso. Les voy a poner un caso muy sencillo, pero muy sencillo. Y ustedes lo tienen que resolver. Para no tomarlos de sorpresa, sería bueno, no es una exigencia, pero sería conveniente que ustedes estudien desde hoy la diferencia entre un autor, un coautor, un cómplice, un determinador y un interviniente. Eso ya lo saben, pero que lo repasen, porque lo estudiaron con Edgar. Que lo repasen. Y si no lo recuerdan o no lo estudiaron, pues lo aprendan. ¿Cuál es la diferencia entre un autor, coautor, cómplice, determinador e interviniente? Eso está ya en el código y en los libros de derecho penal. Y les digo eso desde ahora porque necesito que tengan consagradas esas diferencias o que las tengan plenamente entendidas para darle una solución, pues, acorde al caso que les voy a plantear. Entonces, mañana va a ser el análisis de una sentencia más la resolución de un caso. Entonces, ojo porque pues va a ser doble trabajo. Igual yo siempre doy más tiempo de las 2 horas. Y de hecho de pronto se utilizan más de las 2 horas porque es un caso, bueno, la verdad es un caso algo complejo. Es muy fácil de entender, pero el objetivo es que les dé dolor de cabeza y casi siempre lo logro que les dé dolor de cabeza cuando empiezan a analizar esos casos. Y ya llevo 2 días tratando de cranear ese caso hasta que lo encontré. Entonces, ojo con eso. Y aparte de eso, pues lógicamente haber leído la sentencia que les envié sobre feminicidio. Listo. Preguntas sobre el artículo 116A, mis doctores. ¿Qué preguntas tienen? Perfecto. O todo muy claro o todo muy confuso, pero bueno, pero lo cierto es que no hay preguntas. Como ustedes no tienen preguntas, yo sí. Yo tengo preguntas. ¿Qué entienden ustedes, mis doctores, por impunidad? ¿Cuál es la definición que ustedes le darían a esa palabra, impunidad? ¿Qué entienden por impunidad? ¿Quién tiene alguna eventual respuesta? ¿Qué nos dice Daniel? Bueno, profe, yo entiendo que pues es como cuando una persona no recibe como el castigo por un delito que cometió. O sea, cuando no hay como, sí, un castigo. Listo. Básicamente podría ser, Daniel. Pero otra pregunta. ¿Usted cree que la ley consagre la impunidad? Que la ley diga, aquí hay impunidad. No, creo que no, o sea, no la consagra. Uno pensaría que no, ¿cierto? Listo, Daniel. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias.
¿Quién enseñaba preguntando? ¿Sabe usted quién enseñaba preguntando, Daniel? No, profe. Ah, bueno, era Sócrates el que enseñaba preguntando. Sócrates siempre enseñaba preguntando. Pero bueno, que la impunidad, y básicamente pues el concepto que nos da Daniel es un concepto muy válido, es cuando a alguien no se le castiga por un delito que cometió. Básicamente eso es impunidad. Pero ¿será que la ley consagra la impunidad? O sea, que existe algún artículo que sea la impunidad hecha ley. Bueno, en la ley penal, ¿no? No, hablemos de la ley penal, que es la ley que nosotros estamos estudiando. Laura, ¿qué nos dice la doctora Laura sobre la impunidad? Pues puedo pensar que no está, digamos, como ley, pero puedo opinar que está entrelazada con el indubio pro reo. Una duda a favor del reo. Y por eso, pues no puede recibir un castigo. Ya, listo. Gracias, Laura. Resulta, mis doctores, que la impunidad sí es hecha ley. Sí está consagrada en la ley, la impunidad. Hay algunos artículos del Código Penal, que básicamente es el código que estamos estudiando, que sí consagran la impunidad. Impunidad hecha ley. Y de hecho no son pocos. Pero ustedes dirán, ¿pero cuál artículo? De hecho, algunos de esos ya los estudiaron. Uno de los delitos que consagra la impunidad, o una de los artículos del Código Penal que eleva la impunidad a rango legal, es el delito masa. El delito masa es impunidad. El delito masa es impunidad. Eso ustedes ya lo estudiaron con Edgar, el delito masa. Otra figura que consagra la impunidad se denomina el delito continuado. Otra figura que consagra la impunidad, y a donde yo voy, todo esto pues tiene, como diría el filósofo, todo esto estaba fríamente calculado, es la unidad punitiva. La unidad punitiva es la impunidad hecha ley. Y la unidad punitiva está consagrada en el artículo 117 del Código Penal. La unidad punitiva puede ser, si uno leyese el artículo, no la podría entender muy bien, pero con ejemplos lo entendemos perfectamente. Primero que todo, tengamos muy presente que cuando hablamos de unidad punitiva, estamos hablando única y exclusivamente de lesiones personales. No hablamos de ningún otro delito. Eso es lo que estamos estudiando, lesiones personales. No estamos hablando de otros delitos, no, sino de lesiones personales. Y el artículo 117 del Código Penal que consagra la unidad punitiva, pues está en el capítulo de las lesiones personales. Entonces, por favor, nunca en su vida olviden que cuando hablemos de unidad punitiva, hablamos de lesiones personales. Pero para empezar a entender la unidad punitiva, mis doctores, tengo que preguntarles otra cosa. Acuérdense de los concursos de delitos. Ojo, concursos de delitos. Acuérdense que básicamente, aunque existen otros, pero los más importantes o los que más se utilizan en la legislación y en las sentencias emitidas por los jueces de la República son 4 concursos. El concurso homogéneo, heterogéneo, sucesivo y simultáneo. Esos son los concursos. Podrán haber otros, sí, el ideal, el aparente, pero esos nunca se utilizan en las sentencias. No, en las sentencias se utilizan 4. Homogéneo, heterogéneo, sucesivo y simultáneo. Y ustedes recuerdan que el profesor les decía, cuando se cometan con una o con varias acciones 2 delitos distintos, estamos ante un concurso heterogéneo. Cuando se cometan 2 delitos iguales, estamos ante un concurso homogéneo. Cuando se cometan con una sola acción, estamos ante un concurso
simultáneo. Y cuando se cometan con varias acciones ante un concurso sucesivo. Punto. Esa es una explicación en 10 segundos de qué consisten los concursos. Entonces, si el agente, si el perpetrador del delito toma su arma y mata a 2 personas, pues estamos ante un concurso homogéneo. 2 veces el mismo delito. ¿Cuál? Homicidio. 2 veces el mismo delito. Pero si sobre la víctima la mata y la viola, pues estamos ante un concurso heterogéneo, ante un homicidio y una violación. Listo. Andrea, ¿alguna pregunta? No, qué pena. Es la mano arriba. Ah, bueno, listo. Está de loco. Entonces, toda esta contextualización viene a lo siguiente. Ya vimos los delitos de lesiones personales y sabemos que acorde con el daño que se produzca, pues asimismo podemos establecer ante qué lesión estamos. Resulta que en un caso hipotético, yo, que soy el perpetrador de la conducta, yo soy el perpetrador del delito, yo soy el procesado, indiciado, imputado, como ustedes le quieran denominar. Yo ocasiono las lesiones en la víctima. Ojo, en una víctima, no en varias víctimas, en una víctima. Entonces, allá está la víctima, yo soy el que la voy a lesionar, ojo, a lesionar, y le ocasiono 2 clases de lesiones. La primera, le amputo el dedo meñique de la mano izquierda, o la falange del dedo meñique de la mano izquierda, se lo amputo. Tomo mi cuchillo y adiós falange del dedo, se fue la falange del dedo. Esa es una lesión personal. Y es una lesión personal de una pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Hubo la pérdida de ese miembro. ¿Cuál? La falange del dedo. Y allá dice, la pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro. Ahí está la lesión por la cual yo puedo eventualmente ser condenado. Pero ¿qué pasa si aparte de la amputación de la falange del dedo meñique de la mano izquierda, le pego 4 puños a esa víctima y le dejo los ojos colombinos, por ejemplo? O le dejo unos morados o unas equimosis. Pues estaríamos ante 2 clases de lesiones personales. La primera, la amputación de su dedo, y la segunda, las equimosis o los morados o los negros o como le decimos nosotros en el argot popular, o los hematomas o qué sé yo. Pero estaríamos ante 2 lesiones personales en la misma víctima. Siempre tengamos ese norte, en la misma víctima, no en víctimas distintas. Entonces, u otro ejemplo. Le amputé la falange del dedo meñique de la mano izquierda y le di un puño y le tumbé 2 dientes. Pues las lesiones personales de la amputación del dedo, la pérdida del miembro, serán unas lesiones personales. Allá las del artículo 116. Pero si tumbándole los dientes generé una incapacidad, pues entonces estaremos, o una deformidad, estaremos también ante las lesiones del 113. Miren que se ocasionan varias lesiones en la misma víctima. Pues la unidad punitiva, alguien que lea la unidad punitiva, por favor. Artículo 117, unidad punitiva. Si como consecuencia de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, solo se aplicará la pena correspondiente a la de mayor gravedad. Listo. Miren que este módulo nos va a servir para la vida práctica.
¿Qué quiere decir la unidad punitiva? Si sobre la misma víctima yo ocasiono varias lesiones, ojo, solo estoy hablando de lesiones, solo se me va a castigar por la más grave. Solo se me va a castigar por la lesión más grave. Entonces, si yo le amputé el dedo meñique de la mano izquierda a la víctima y le tumbé los 4 dientes, pues por la tumbada de los 4 dientes, por las 2 patadas que le di en la boca, no me van a condenar, solo me van a condenar por la lesión más grave, que va a ser la amputación del dedo meñique de la mano izquierda. Eso es la unidad punitiva, que solo me van a condenar por la lesión más grave. Ojo, lesiones en la misma víctima. Entonces las demás lesiones quedan impunes. Por eso indico que la unidad punitiva es la impunidad hecha ley. Porque las demás lesiones, las menos graves, no van a tener ninguna pena. Ojo, ninguna pena. Eso es la unidad punitiva. Entonces el consejo que les doy es que cuando vayan a ocasionar unas lesiones, lesionen, por ejemplo, amputen el dedo a su víctima y de ahí para allá ocasionenle de lesiones menos graves y por esas lesiones menos graves déjenle un ojo colombino, rómpanle el tabique, quítenle un diente y por todas esas lesiones no van a tener ninguna pena en virtud de lo que consagra el artículo 117 del Código Penal. Por eso indico, mis doctores, que la unidad punitiva es una de las figuras que consagra la impunidad y la eleva a rango legal. Laura. Profe, bueno, sí, hay lesiones menores, pero puede ser que sí, que listo, le haya tumbado los 4 dientes. Listo, no le ponen pena, absolutamente nada. Pero entonces resulta que esos 4 dientes, no sé, la lesión fue más allá y el único remedio son los implantes. Por ejemplo, mi papá en este caso es implantólogo y yo sé que un implante cuesta demasiado. Entonces, si esa víctima no tiene ese dinero, ¿quién responde por eso? Nadie. Nadie. Si el victimario no tiene dinero, pues ¿de dónde lo va a sacar? Pero lo importante es que no, la unidad punitiva, lo importante es que no le van a aplicar ninguna pena por las lesiones menores, indistintamente si valen o no valen. Aquí nada se tiene en cuenta de qué costo tiene, digamos que reparar los daños ocasionados. No, aquí no tenemos en cuenta eso. En el artículo 117 se tiene en cuenta lo siguiente: si sobre la misma víctima se ocasionarían varias lesiones, solo se impondrá una pena por la lesión más grave. Punto. Punto. Las demás, impunes. Por eso afirmo que es la impunidad hecha ley. Nos puede gustar el artículo o no nos puede gustar, pero ahí está. Y con ese artículo jugamos. Y por eso les digo que nos sirve para la vida práctica cuando ustedes vayan a lesionar. Ojo, ustedes ya lo conocen, ustedes ya pueden utilizarlo. Las demás personas no. Ah, si van a lesionar, ocasionan una buena lesión. Y las de menor entidad no van a tener ninguna pena de prisión, lógicamente. Estamos hablando de penas de prisión y multa, básicamente, que son las penas consagradas en nuestro Código Penal. En eso consiste la unidad punitiva, mis doctores. Pero, ojo, estamos hablando de 2 presupuestos. El primero, que se trate de lesiones personales, y el segundo, que se trate de una misma víctima en un mismo hecho. Porque no me van a salir hoy que hoy lesionaron a la víctima y le amputaron un dedo y mañana le dejaron un ojo colombino y pasado mañana un diente. No, ahí sí hablaremos de distintos delitos. Pero es un mismo acto y sobre la misma víctima. Sobre la misma víctima. Doctores, con ese ejemplo y con esa breve explicación, ¿queda entendida la unidad punitiva? Entonces ya entendemos en qué consiste la unidad punitiva, ya sabemos cómo se maneja y cómo se aplica la unidad punitiva, que nos dice Andrea. Hola, buenos días otra vez. Sí, quedó claro, pero le iba a pedir el favor, doctor, si me vuelve en 10 segundos a decir lo de los concursos de delitos, ¿sí? Ah, pues básicamente los 10 segundos dice,
Si con el hacer o no hacer se cometen el mismo delito, concurso homogéneo. Delitos distintos, concurso heterogéneo. Si es con una acción, concurso simultáneo. Y si es con varias acciones, concurso sucesivo. Bueno, ahí fue en 5 segundos. Con una acción Si es solo sucesiva. con una acción, concurso simultáneo. Y si son con varias acciones que se dan a lo largo del tiempo, concurso sucesivo. Ah, ok. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, doctores, la impunidad sí está consagrada a rango legal. Entre otros artículos, en el artículo que consagra la unidad punitiva. Ustedes están muy cerca a realizar una monografía de grado. Y a veces la monografía de grado, en ocasiones, lo difícil es encontrar un tema que se deje trabajar. Miren este tema tan interesante, la unidad punitiva. Ojalá es que el jurado entienda que es la unidad punitiva, porque a veces los jurados ni siquiera entienden qué es eso. Pero bueno, deberían entenderlo. Pero eso es la unidad punitiva, doctores. En eso consiste la unidad punitiva. Ojo con la unidad punitiva porque es una figura no tan conocida, pero que está consagrada en nuestro Código Penal. Artículo, bueno, Andrea, ¿alguna otra acotación, Andrea? No, qué pena. No, Bueno, señor. perfecto. Gracias. Artículo 118, doctores. Parto o aborto preterintencional. Partamos de la base, mis doctores, que estamos ante un delito preterintencional. Y nuevamente les digo, solo serán preterintencionales los delitos que así consagre la ley. Y uno de ellos es este, el parto o aborto preterintencional. ¿Qué nos dice ese parto o aborto preterintencional, mis doctores? Dice, artículo 18, parto o aborto profe, no puede con esa palabra. Por favor, sí puede, sí puede. Preterintencional. Ah, sí Ya. podía, perfectamente. Si a causa de la lesión inferida a una mujer sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes se aumentarán de 1/3 parte a la mitad. Listo, gracias, Diana. Entonces, partamos de la siguiente base en este delito, mis doctores. En este delito, ¿quién es la víctima? ¿Quién creen ustedes que es la víctima en este delito? Una mujer en embarazo, profe. Claro, claro, Janet. Tiene que ser una mujer, pero una mujer en embarazo, no cualquier mujer. Tiene que ser una mujer embarazada. Esto indica que no cualquier mujer puede ser víctima del delito, sino debe ser una mujer embarazada. Y ustedes lo conocen, esa figura, como un delito con sujeto pasivo calificado o un delito que requiere de la víctima unas especiales calidades. ¿Cuáles? Pues que sea una dama embarazada. Que sea una dama embarazada. Pero el delito como sujeto activo, no como sujeto pasivo. Cuando hablamos del sujeto activo hablamos del que ocasiona el delito, y cuando hablemos de sujeto pasivo es de la víctima. El delito, el sujeto activo sí puede ser cualquier persona. Cualquier persona. Pero el sujeto pasivo no. El sujeto pasivo es calificado. Calificado. Tiene que ser una mujer embarazada. Y lo que pretende el sujeto activo es lesionar al sujeto pasivo. Es lesionarla. Nunca es producirle el aborto o el parto. No es ese el objeto. Es lesionarla. Pero como consecuencia, como una consecuencia de esa lesión, se genera o deviene el parto. O se genera ese aborto. Entonces van a haber dos daños. Un daño querido y otro daño producido. El daño querido
era lesionar, pero el daño producido fue, aparte de lesionar, generarse el parto o el aborto. Ahí se presenta este delito del parto o el aborto preterintencional. En esos típicos casos y en esos típicos ejemplos. Preguntas sobre este delito, mis doctores. Listo. Pero doctor, ¿no es previsible que sí, o sea, que el sujeto lo que realmente quiere es hacer que la mujer aborte? O sea, ¿no es esa su real intención? Rocío, ¿en qué caso sería la real intención y en qué caso no? El caso no lo dirá, las pruebas no lo dirán. Las pruebas dirán si la intención es producir el parto o no, pero no en todos los casos podremos afirmar que la intención era generar el parto o el aborto. Yo tuve un caso en el cual hubo una discrepancia entre dos damas por una cuestión de que una hacía más bulla en el apartamento y la otra estaba embarazada y no podía descansar, y la embarazada va y le hace el reclamo a la bulliciosa, y esto ya se exaltan las dos damas y la bulliciosa le da una cachetada a la embarazada y la embarazada cae y producto de esa alteración y todo le sobreviene el parto. Entonces uno pensaría, en ese caso, ¿lo que quería esta mujer era el aborto o el parto? No, no, porque miren cómo se genera. Entonces, a donde yo voy, Rocío, es que siempre analicemos esas minucias de los casos, y esas minucias pueden cambiar el rumbo de un proceso. En ese caso, no, pero puede pasar otro caso en que sí, claro que sí, pero eso lo dirán las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Luciana. Profe, y en el caso de que hablamos, digamos, del esposo, que pelea constantemente con la esposa embarazada, y tras de varias circunstancias peleando, ella se le induce al parto, ¿se podría configurar en ese artículo o no? Claro que sí se podría configurar en ese artículo. Siempre y cuando se demostrara, como yo le decía a Rocío, que esa no era su intención. Pues básicamente, como tú dices, se generaba, era unas peleas ya sistemáticas, ya varias peleas se habían ocurrido a lo largo del tiempo. Entonces, claro, y la última pelea, imagínense que la última pelea, pues fue de pronto tan fuerte que genera en ella ese parto o ese aborto. Podríamos estar ante el delito de parto o aborto preterintencional. Claro que sí. Ok. Vale. Con ustedes voy un poquito rápido por una sencillísima razón. No sé por qué, pero así es. Ustedes tienen que ver todos los delitos en un módulo. Eso no es imposible, es recontra imposible. ¿Cómo vamos a ver todos los delitos del Código Penal en un módulo? Si en esto, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, duramos 2 años estudiando todos los delitos. 2 años estudiando todos los delitos, porque allá existe Penal Especial 1 y Penal Especial 2. Y Penal Especial 1 dura 1 año y Penal Especial 2 dura otro año. Y aún así no alcanza uno a conocer todos los artículos, con mucho menos en 20 días. Pero bueno, vamos, es una carrera como contrarreloj. Contrarreloj. Igual los delitos que no alcancemos a ver, ustedes los tendrán que ver por su cuenta. ¿Por qué? Porque ya nunca van a volver a ver derecho penal especial. Entonces, de pronto es bueno que pues que adquieran libritos de derecho penal especial, o lo bueno es tener el libro por cada delito. Existe el libro del homicidio, libro del hurto, y ya van armando su biblioteca. El artículo 119 nos habla de las circunstancias de agravación punitiva. Alguien que por favor nos lea el artículo 119. Artículo 119. Circunstancias de agravación punitiva. Cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104, las respectivas penas se aumentarán de 1/3 parte a la mitad. Inciso 2 modificado. Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños y niñas menores de 14 años,
o en mujer por el hecho de ser mujer, las respectivas penas se aumentarán en el doble. Listo. Entonces, mis doctores, lo que nos habla el artículo 119 es de unas circunstancias de agravación que solo agravan el delito de lesiones personales. Ojo, esto se denomina en derecho penal circunstancias de agravación específicas. Así se denomina, circunstancias de agravación específicas. Y son específicas porque solo atienden a las lesiones personales, a ningún otro delito. Entonces, por eso se denominan circunstancias de agravación específicas, solo a las lesiones personales. Si se presenta alguna de esas circunstancias consagrada en el artículo 119 del Código Penal, pues las penas se agravarán o tendrá una pena eventualmente más alta. Así como ocurre, mis doctores, con el homicidio, ocurre con las lesiones personales. Existe, y ya lo vimos, un delito que se denomina homicidio culposo, cuando ese homicidio se da por una falta al deber objetivo de cuidado. También existe el delito de lesiones personales culposas, cuando se presentan las lesiones personales por una falta al deber objetivo de cuidado. Y esas lesiones personales culposas, pues están allá consagradas en el artículo 120 del Código Penal. Ojo, pero esas lesiones personales son culposas. O sea que a esas lesiones personales, a las del 120, no se le aplican las circunstancias del 119, no, porque las 119 son las para el del 119, digamos del 112 al 119. Ni tampoco la figura de la unidad punitiva se aplica para las lesiones culposas, porque está en un artículo anterior. Cuando hablamos de unidad punitiva, solo hablamos de las lesiones personales dolosas. Pero las lesiones personales también admiten la modalidad de culpa, o esa forma de ser cometidos con culpa, con una falta al deber objetivo de cuidado. Y lo consagra el artículo 120 del Código Penal, doctores. ¿Qué nos dice ese artículo 120 del Código Penal? Dice, Artículo 120, lesiones culposas. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. El que por culpa cause a otro alguna de las lesiones a que se refieren los artículos anteriores, incurrirá en la respectiva pena disminuida de las 4/5 a las 3/4 partes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente, de 16 a 54 meses. Bueno, ¿cómo yo sé si ustedes saben aplicar este artículo? No solo me interesa, mis doctores, que lo entiendan. Y básicamente entender unas lesiones personales pues resulta sumamente básico. Pues se ocasionaron unas lesiones personales por una falta al deber objetivo y cuidado. Punto. Eso es unas lesiones personales culposas. Pero ¿cómo sé yo si ustedes saben aplicar unas lesiones personales? Pues lo sé con un caso. A ver, doctores. A va conduciendo su vehículo. A va conduciendo su vehículo. Y A no está, ojo, no está bajo el influjo de ninguna sustancia estupefaciente o bajo el influjo de ninguna bebida embriagante, no. A está perfectamente consciente. No está bajo el influjo de ninguna sustancia ni de ningún licor, nada. Y A, conduciendo su vehículo, se pasa un semáforo en rojo. Y producto de haberse pasado el semáforo en rojo, o producto de esa infracción al Código Nacional de Tránsito, arrolla a B y lo mata. Entonces, el caso es bastante claro. La pregunta es, ¿qué pena se le impone a A en caso de hallarse responsable? ¿Qué me dicen? ¿Qué pena? En su mínimo y en su máximo. ¿Cuál es la pena que le van a imponer? Miren, doctores, cuando ustedes tengan su oficina de abogados,
Pues les van a preguntar, doctor, mire, o sea, yo soy el cliente, miren, yo atropellé a una persona porque me pasé un semáforo en rojo. Si me condenaran, doctores o doctoras, si me condenaran, ¿a qué pena me enfrentaría? ¿Qué me dicen ustedes? En un mínimo y en un máximo, ¿cuál sería esa pena mínima a la cual me enfrentaría en caso tal de que un juez me haya responsable del delito? ¿O cuál sería esa pena máxima? Eso ustedes lo tienen que saber, mis doctores, porque pues esa es la consulta que les van a hacer. Bueno, eso no lo pueden determinar así tan rápido. Demos unos 5 minuticos para que hagan la operación matemática. Yo también la realizo y las cotejamos. Nos vemos en 5 minuticos, mis doctores. Doctor, perdón, una pregunta. Claro, cuénteme. Pero producto de ese accidente, ¿la persona murió o quedó lesionada? Es que no escuché bien. Murió. Murió. Ah, ok, gracias. Murió, listo. ¿Ya tienen la respuesta, mis doctores? Ojo, la respuesta era muy fácil. Está consagrada en la ley. Estamos hablando de qué delito, mis doctores. Profe, si murió, pues homicidio culposo, pero Claro. ya, o sea, ahí es donde me confundí, porque como estabas hablando de las lesiones personales, No, entonces, estamos hablando de que la persona murió. Entonces, ¿de cuánto es la la pena? persona murió, el mínimo es para este momento, el mínimo es de 32 meses de prisión y el máximo de 108. 8. Igual, Entonces, pues, si va, y como para el caso estamos en un vehículo, entonces, pues, obviamente va a tener la pena accesoria de no poder conducir durante máximo de 48 meses a 90 meses. perfecto. O sea, le Hasta ahí van vamos a bien. quitar. Exacto. Listo. Ahora, en el otro caso hipotético, en que la persona va conduciendo su vehículo, arrolla a la víctima producto de haber transgredido la norma y le ocasiona lesiones. Ahora sí volvemos a las lesiones. Esta era la primera para que sepamos que estamos hablando de delitos culposos. Y le ocasiona lesiones. Entonces, arrolló al peatón y le ocasiona lesiones. El dictamen médico legal indica que producto de las lesiones se le generó a la víctima una deformidad, ojo, una deformidad física de carácter permanente. Entonces, ojo, aquí ya no vamos a hablar de un homicidio culposo, sino vamos a hablar de unas lesiones personales culposas, pero yo tengo la obligación de indicarles qué clase de lesión personal se ocasionó en la víctima. Y en este caso, el dictamen médico legal indica que la víctima sufre como consecuencia de esas lesiones una deformidad física de carácter permanente. Ahora sí, díganme a qué pena se enfrentaría esa persona que generó por culpa esa deformidad física de carácter permanente. 5 minuticos.
Esa deformidad no fue en el rostro, no fue en el rostro, doctores. ¿Tienes alguna pregunta, Andrea? No, señor. Ah, bueno, es que como veo que está la mano levantada. ¿Es para, ya tiene la respuesta? La pregunta es, entonces, si A conduce su vehículo, ¿sí? Y se pasa el semáforo en rojo, arrolla B y le genera lesiones personales por deformidad física permanente, por una deformidad física permanente, ¿verdad? Que no afecta el rostro. Que no afecta el rostro, se aplicaría el artículo 113, Pues, ¿sí? ¿a Del qué pena Código se Penal. enfrenta? La pregunta es, ¿a qué pena se enfrenta? ¿A qué pena se enfrenta? Se enfrentaría en un mínimo de 32 meses y un máximo de 126 meses, más multa de 34.66 salarios mínimos. Espéreme, Andrea, que usted no está comprendiendo bien el examen. Estamos hablando de qué clase de lesiones, Andrea. Estamos hablando Sería de una unas lesión lesiones culposas, no es que se generaron culposa. en un accidente de tránsito. Entonces, ¿cómo le va a aplicar la pena de las lesiones dolosas, la de la deformidad? Para eso las lesiones personales culposas del 120 traen unas disminuciones. Así. Ah, entonces hagamos el ejercicio, por eso es que yo necesito que hagamos el ejercicio. O sea, entonces es lo mismo atropellar a una persona y causarle unas lesiones que tomar el cuchillo y hacerle. No, 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 no. no es lo mismo. Entonces, hagamos el ejercicio, hagamos la operación matemática y me dices a qué pena se enfrentan, ¿vale? Ok.
Cuéntame, Janet. No, profe, pues yo levanté la mano desde que estaba interviniendo Andrea, pues porque obviamente las lesiones culposas en que va desde las, ¿cómo es? Espérame, pena disminuida de las entonces pues la operación matemática que manejé yo, que la verdad es que ahí estoy como, pero vamos a ver si es así. Entonces yo tomé la pena mínima, que es 32 meses, y la dividí en 5. Al dividirla en 5 y tomar 4 de esos 5 para disminución, entonces me quedaría meses de prisión como mínimo. Se está Y como entrecortando, máximo Janet, me quedarían Janet, se está 25.2. entrecortando y no le entendí. No, profe, es que mi internet está muy mal. Sí, pero se está entrecortando, entonces no entendí parte de la operación que hiciste. Ahorita Pero, tratemos o de mejorarlo. sea, No, en la... no, se nos fue definitivamente. Tratemos de mejorarlo ¿Me un poquito. escuchas? Ahora sí, ahora sí. A ver, profe, yo lo que hice fue dividir el mínimo en 5 y tomar 4 partes para la disminución. O sea que me quedó en 6.4. 6 meses, punto 4 como mínimo, y como máximo me quedaron 25.2. ¿Es así o estoy errada, profe? Bueno, ¿qué operación realizó? Dividí 32 en 5 y tomé 4 de esos 4, perdón, 4 de esos 5 para disminución. Entonces me quedaría 6.4. ¿Y en el máximo? ¿La misma No, profe, es que operación? 25.2. ¿La misma operación hizo en el máximo? Sí, profe, la misma operación. Ah, bueno, entonces, no, eso está mal, Janet. Janet, está mal. Ya ahorita lo hacemos. Andrea. No, a ver, profe. Como son lesiones personales culposas, ¿sí? Se aplicaría el artículo no en la cara, ¿cierto? Se aplicaría el artículo 120, ¿verdad? Pues, ¿sí? Y este dice que para estas lesiones, cuando se utiliza utilizando un medio motorizado, se aplica entre 16 meses y 54 meses. El mínimo serían 16 meses, el máximo 54 meses. ¿Dónde lo dice? Discúlpeme. Artículo Andrea. 120, el segundo literal, el segundo parágrafo. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, Sí, respectivamente, de sí. 1 a 3 años, hoy 16 meses a 54 meses. Sí. ¿Estoy mal?
Pues completamente mal, pero completamente. 0 porque no hay una nota menos de 0. A mí no me interesa la pena en que el señor lo vayan a suspender su licencia de tránsito. Dígame, la pena es de prisión. ¿A qué pena de prisión se enfrentaría esta persona? Andrea nos está leyendo. Es la pena a la privación de conducir vehículos, que eventualmente sí puede ir de 16 a 54 meses, que esa pena se cambió en virtud del de la ley 890, pero ¿a qué pena de prisión, ojo, de prisión se enfrentaría esta persona? Esto es, a la consagrada en el inciso primero de ese artículo 120. Ojo, el inciso primero nos habla de la pena de prisión y el inciso segundo nos habla de la pena de la privación de portar armas o de la privación de conducir vehículos. Pero ¿a qué pena de prisión, ojo, prisión, se enfrentaría esta persona? Doctor, sería a las 4/5 y a las 3/4 partes. No, me doy. Claro, pero es que ustedes no le pueden decir a su cliente, señor cliente, ¿usted se enfrenta a las 4/5? No, al cliente no le interesa, dígame cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo. No le den al cliente fraccionarios, porque si no las entiende el abogado, mucho menos las va a entender el cliente. El cliente necesita saber, en caso tal que se hubiese hallado responsable de la comisión de ese delito, cuál será la pena mínima y cuál será su pena máxima. O sea, ¿ustedes no saben dosificar penas, doctores? Pues, o sea, a nosotros nos enseñaron. Pero ¿sí? no aprendimos. Pero no aprendimos. No, profe, pues, o sea, según lo que dice aquí, esto se aplicaría. No me interrumpan así, espéreme, estoy hablando con Andrea. Cuénteme, Andrea. Se aplicaría, o sea, sí se aplicaría lesión, o sea, se aplicaría el mínimo de 32 meses y el máximo 108, que dice el artículo 113, pero como fue culposa, ¿sí? Tendría una rebaja de pena, ¿verdad? Ahí es donde se aplicaría el artículo 120. Entonces, lo que tocaría hacer es sacarle esas 4/5 A a ver, las mire, 3. Andrea. No sigamos hablando, Andrea, porque todo lo que está diciendo está mal. Todo está mal. Pero vamos a hacerlo con usted para que, teniéndola usted como ejemplo, pues todos los demás aprendan. Ok. Mire, Andrea, primero, ¿qué clase de lesión se produjo? Esta sería... Yo ya lo dije. Deformidad física permanente. Ajá, sí, deformidad física permanente. La deformidad física está consagrada en el artículo 113. La 113 trae dos clases de pena. La primera, si la deformidad física es transitoria, y la segunda, si la deformidad física es permanente. ¿Permanente en cuánto es su mínimo? Cuando es permanente, el mínimo es de 32 meses. ¿Y el máximo? Máximo es de 56 meses. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice ese máximo? En 113, dice que 126 meses. Ah, bueno. Entonces, 32 meses y 126 meses. El mínimo es 32 y el máximo es 126. Inicialmente. Como se trata de unas lesiones culposas, ojo, culposas, pues tengo que remitirme al artículo 120. Y el artículo 120 dice, si esas lesiones se produjeren por culpa, la pena se disminuirá de las 4/5 a las 3/4 partes. Ojo, de las 4/5 a las 3/4 partes. Resulta que 4/5 es una fracción, o es un fraccionario, o es una proporción. El Código Penal a ese 4/5 la llama proporción, y a ese 3/4 también le llama proporción. ¿Y cómo se disminuye en esa proporción? Pues tenemos que remitirnos al artículo 60 del Código Penal. Al 60. Ustedes ya lo estudiaron con Edgar, pero aquí lo vamos a repasar. Al 60. Y el artículo 60 del Código Penal dice,
Cuando la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor se aplicará al máximo. Eso dice el artículo 60 del Código Penal. En sus muchos incisos y numerales, allá dice eso. El 60 dice, cuando una pena se disminuya en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor se aplicará al máximo. Ese es un artículo que casi que tenemos que memorizarnos. El 60 del Código Penal, el 60 y el 61. Yo no soy amigo de memorizar artículos, pero ese sí exijo que lo memoricen cuando enseño Derecho Penal General. El artículo 60 tienen que memorizarlo. Entonces, mis doctores, como el artículo 60 indica que cuando una pena se disminuya en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor se aplicará al máximo, pues lo primero que tengo que identificar es cuál de estas dos proporciones es mayor y cuál de estas dos proporciones es menor. Una proporción es 4/5 y la otra proporción es 3/4. Entonces, Andrea, ¿cuál es mayor? ¿4/5 o 3/4? Las 4/5. 4/5 es mayor que 3/4. Miren, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Miren, para que sea mejor, y les voy a hacer así, de pronto así. Ustedes me dicen si es mejor, como les voy a explicar así esta dosificación. A ver, voy a hacer la dosificación, doctores. Voy a hacer la dosificación. Y les comparto la pantalla de cómo la estoy haciendo. ¿Les parece? Sí, señor. Y pues eso queda grabado y mejor porque si van a repetir la clase, pues tienen la posibilidad de mirar todas las operaciones que se hicieron. Entonces, a ver, espérenme en un momento. Es que yo estaba mirando y yo empecé a sacar la constante, porque uno, pues eso fue lo que nosotros aprendimos, ¿sí? Sacamos la constante en los 4/4, pero hasta ahí, la verdad, la dosificación. No, eso no, las constantes no se aplican acá. Pero vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Me dicen, por favor, cuando les esté compartiendo la pantalla. ¿Ya? Sí, señor. Ya. Listo. Ya. Perfecto. Entonces, miren lo que voy a hacer. Aquí hablamos de unas lesiones personales culposas. Ya sabemos, deformidad física permanente. Entonces, la deformidad, ¿dónde está consagrada? Ya lo habíamos dicho, está consagrada allá en el artículo 113, inciso segundo. Y esa deformidad consagra una pena en su mínimo de 32 meses. Y en su máximo de 126 meses. Hasta ahí está claro. Señor. Como son culposas, entonces se aplica una disminución. Y la disminución, dice la ley, que es de las 4/5 partes a las 3/4 partes. ¿Sí entienden los fraccionarios? ¿Sí entienden? Esto se denominan proporciones. El Código Penal lo denomina proporciones. El artículo 60 del Código Penal dice que cuando la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor al mínimo y la menor al máximo. Esto lo dice el artículo 60, esto no me lo estoy inventando, eso lo dice el artículo 60. Entonces, como eso está plasmado así en el artículo 60, pues
yo tengo que identificar cuál de estas dos, miren, cuál de estas dos es mayor, si esta o esta, y cuál es menor. Tal como lo dijo Andrea, 4/5 es mayor que 3/4. Ingiere uno más whisky cuando consume 4/5 partes de la botella de whisky que 3/4 partes. Con whisky lo entendemos muy bien. Entonces, con 4/5 partes de la botella nos tomamos casi toda la botella. Con 3/4 partes nos tomamos el 75% de la botella. Yo no sé, pero con whisky siempre lo entendemos. No sé por qué, pero eso es un enigma que no he podido descifrar. Entonces, como ya sé que 4/5 es mayor de 3/4, pues al mínimo de la pena, ojo, al mínimo que es 32, le voy a disminuir menos las 4/5 partes. 32 menos las 4/5 partes. La operación es 32 dividido entre 5. Y eso que me dé, lo multiplico. Y este resultado lo multiplico por 4. Y eso me da 6.4. Hasta ahí va bien, Janet. Janet iba bien hasta ahí. Porque a ella le dio 6.4. Creo que le dio 6.4. Sí, profe. Listo, hasta ahí va bien. Pero ¿en qué falló? Que ahora tengo que tomar es el máximo de la pena, que es 126, y disminuirle la otra proporción, o sea, 3/4. Entonces, 136 menos 3/4. Y la operación es 126 dividido entre 4, y ese resultado lo multiplico por 3. Y eso me da 31, eso me da 94.5. Entonces, estas dos cifras, espérenme un momento, es que aquí está mal. 32 dividido 5, 32 dividido 4 por 5 da 25.6. Ahora, a la menor de las proporciones, a la menor de la pena, que era 32, le voy a restar 25.6. Entonces, 32 menos 25.6 igual 6.4. Ahora sí, así lo hizo Janet, ¿cierto, Janet? Sí, profe. Y lo que pasa es que el internet me estaba fallando porque era lo que te iba a decir, que como también hablaba de las 3/4, entonces había hecho la operación. Pero lo que no tenía en cuenta y lo que, bueno, básicamente a nosotros no nos explicaron este tipo de dosificación de pena porque nos Bueno, enseñaron... entonces yo se los voy a explicar, Entonces, eso era mi confusión, pero yo lo hice tal cual, profe. Claro, pero hasta ahí llegó bien. Ahora, ¿qué hizo mal Janet? Janet restó estas 4/5 partes también al máximo, y al máximo no se le podía restar las 4/5. Al máximo tocaba restarle la otra proporción, que es las 3/4. Entonces, 126 le voy a extraer las 3/4 partes, y las 3/4 partes de 126 es 94.5. ¿Y cómo se obtiene ese 94.5? Pues 126 dividido 4 por 3, eso da 94.5. Y ahora, una vez he obtenido las 3/4 partes de 126, pues entonces tomo el 126 y le resto el 94.5. Y me da un resultado. 31.5. Me da un resultado de 31.5. Esto quiere decir que la pena para este delito en su mínimo va a ser de 6.4 meses y en su máximo de
31.5 meses. Ahí no queda completo el ejercicio, porque ustedes no le pueden indicar a su cliente que su pena mínima puede ser de 6.4 meses. Dígame una cosa, ¿cuántos son 6.4 meses en días? Porque él necesita saber ese punto 4 a cuántos días equivale. ¿Saben cómo hacerlo? Sabemos que son 6 meses, perfecto, 6 meses. Pero ese punto 4, ¿cuántos días son? 6.4 meses, son 6 meses y ¿cuántos días? ¿4? No, no. Para eso recuerden las reglas de 3 simple directa. Regla de 3 simple directa. Yo sé si 30 días es un mes, pues 0.4 meses, 0.4 meses, ¿cuántos días serán? El que empezó a estudiar derecho porque no le gustaba la matemática, pues que se retire del derecho también. Porque como para cobrar si les gusta la matemática y para dosificar la pena no. Entonces, la operación es 30 por 0.4 y esto da 12. Entonces hablamos de 6 meses y 12 días. Esto lo tienen que saber tanto defensores como fiscales. Si el fiscal no sabe esto, que se retire de la fiscalía. Y si el defensor no sabe eso, que se retire de la defensoría. Porque no pueden saber ustedes si su cliente está bien condenado o mal condenado. Si el juez no lo sabe, ese sí peor. Pues eso es lo que hacen los jueces todos los días. Dosificar penas. Entonces ese es el mínimo. 6 meses y 12 días. Y el máximo, pues sé que es 31.5. Y punto 5 quiere decir la mitad. Y la mitad de un mes son 15 días. Entonces son 31 meses y 15 días. Doctores, con esto, compartiéndole pantalla, ¿queda un poquito mejor explicado o es un poquito mejor de mejor entender? Como veo que hay algunas falencias, entonces vamos a tratar de, en la medida de lo posible, de hacer varias dosificaciones acorde con los delitos que vayamos viendo. ¿Les parece? Sí, por favor. Es mejor. Profe, por favor, perfecto. Si no, no damos. Pero esto lo tienen que aprender, doctores. Sí, es que a nosotros no nos enseñaron esa parte, la verdad. No, No fue sé, muy una diferente. dosificación, Vale, pero igual no vamos a buscar Sí. responsables porque ya eso es llorar sobre la leche derramada. Ya si no, pues o si no lo entendieron bien o lo que haya pasado, lo importante es que aquí lo vamos a aprender. Eso es lo importante. Lo importante es que aquí lo vamos a aprender. Y vamos a mirar los mínimos, vamos a mirar los máximos, cómo se sacan esas operaciones y así. Entonces, como la dinámica va a ser esa, o sea, analizamos el delito y hacemos un ejercicio de dosificación. Y con 4 o 5 ejercicios de dosificación ya ustedes se vuelven unos tigres y unas tigresas para dosificar. Claro que sí. Esto no es sencillo y esto se aprende ejercitándolo. Yo hasta ahora llevo 25 años haciéndolo. Por eso lo hago casi que mecánicamente. Llevo 25 años haciendo esto, de dosificar penas. Claro está que antes del Código Penal que nos rige, la Ley 599 del 2000, se dosificaba de una manera distinta. Antes se dosificaba distinto. Con la Ley 600 del 2000, con el Decreto Ley 100 de 1980, que era nuestro anterior Código Penal, se dosificaba distinto. Esto solo viene desde el año 2000. Hasta ahora llevamos 21 años haciendo esto. Pero antes se hacía distinto. Después, si me queda tiempo, les enseño cómo se dosificaba antes. Antes era distinto y es bueno saberlo porque de pronto a ustedes les toca un caso de antes del 2000 y tienen que saber cómo se dosificaba en esa época. Pues es raro, pero puede pasar. Listo, mis doctores. Entonces, mañana, mañana, por favor, vamos a hacer el examen. Por favor, doctores, tengan muy clara la diferencia entre, básicamente, autor, coautor, cómplice, determinador e interviniente. Eso es lo que les voy a solicitar. Tengan claro cuando una persona obra como autor, como coautor, como cómplice
como determinador o como interviniente porque lo van a necesitar para resolver el caso. Entonces, miren que ya les doy esa luz al final del túnel, porque va a ser un túnel completo, pero esa es la luz al final del túnel. Esos conceptos. Entonces, les deseo un feliz resto de día. Gracias Profesor. por la asistencia y nos vemos mañana. Doctor, qué pena. Claro, dígame. Qué pena. De interviniente, ¿usted me puede aclarar de interviniente nuevamente qué es? Bueno, el interviniente lo dice el artículo 30. El código 30 dice que el que no teniendo las calidades especiales en el tipo penal interviene en su realización y tendrá una rebaja de la cuarta parte. Creo que dice eso. Es que yo no me memorizo los artículos, pero creo que dice eso. Si me equivoco, me corrigen. ¿No dice eso el artículo 30 en su inciso final? El 30, creo que... Dice textualmente, artículo 30, Código Penal. En su inciso final, ¿me dice? Sí. Dice, al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal, concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Eso es lo que yo les dije. No es que yo me memorice los artículos, sino que yo de tanto leerlo, pues cómo no se me va a memorizar, y yo lo aplico en la sentencia. Yo aplico sentencias para los intervinientes. Y un interviniente básicamente es el siguiente caso. Miren, un peculado. El peculado se puede asimilar como el hurto, pero es el hurto es el hurto que comete un funcionario público. Por ejemplo, al funcionario público el Estado le asigna un computador para que trabaje y este funcionario público muy orondo se hurta ese computador. Pues ahí no hablaríamos de un hurto, sino de un peculado. ¿Por qué? Porque él se apropió de un bien del Estado que le estaba asignado a sus funciones. Eso es como un hurto, digamos que el hurto que comete el funcionario público. Pero ¿qué puede pasar si ese funcionario público se concerta con un tercero? Por ejemplo, yo que soy juez, tengo mi computadora allá en el juzgado y le digo a mi hermano, le digo, oiga, viejito, ¿por qué no nos bajamos este computador? Bajémonos este computador, mire, es un Apple y este último modelo y yo necesito uno en la casa, o lo vendemos y con esa plata nos vamos a jugar tejo. Y mi hermano dice, listo, es conmigo. Entonces le digo, listo, usted vaya al juzgado, yo ya le tengo listo el computador y cuando usted llegue, llega con una maleta y metemos el computador a su maleta y yo lo acompaño a la salida para que no lo requisen y nos hurtamos el computador entre los dos. Nótese, mis doctores, que en ese caso, yo que soy el juez, pues estaría incurso en el delito de peculado porque me robé ese bendito computador que el Estado me lo dio para ejercer mis funciones. Pero mi hermano no, porque mi hermano no es funcionario público. Y el peculado dice, ¿el funcionario público qué? Y mi hermano no es funcionario público. Entonces, él, si bien es cierto, no es autor del delito de peculado, pero sí es interviniente, porque él no tiene las calidades especiales exigidas en el tipo penal, pero sí interviene en su realización. Entonces, le van a imponer la pena del peculado, pero disminuida en una cuarta parte. Básicamente, y con un ejemplo, con ese ejemplo, entendemos la figura del interviniente, aunque cuando estemos estudiando delitos de peculado y delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia, pues lo vamos a entender mejor. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Vale, perfecto. ¿Listo, doctores? Entonces, prepárense física y psicológicamente para el día de mañana y un feliz resto de día. Doctor, muchísimas gracias. Vale. Gracias, doctor. Buen día. Bueno. Gracias, doctor.